Mi teléfono vibró a las 11:43 de la noche del 23 de diciembre. Era un mensaje de mi hijo Sebastián que decía exactamente esto. No nos esperes en Navidad. Vamos con los suegros. Ellos sí importan. Así, con esas mismas palabras crueles. Mientras yo leía esas líneas una y otra vez, tratando de entender cómo mi propio hijo podía escribirme algo tan despiadado, no sabía que en menos de 24 horas él iba a estar tocando mi puerta llorando como un niño, pidiendo perdón por algo que ya no tenía vuelta atrás. Mi nombre es Claudio Morales, tengo 66 años, y esta es la historia de cómo un mensaje de WhatsApp destruyó a mi familia, pero también me dio la libertad que llevaba años buscando sin saberlo. Imagínate la escena completa. Es casi medianoche del 23 de diciembre. Faltan menos de 24 horas para Nochebuena, y yo estoy en mi cocina terminando los últimos preparativos para la cena familiar que organizamos en mi casa desde hace 12 años consecutivos. 12 años donde mi mesa ha sido el centro de reunión de toda la familia extendida, donde mis 8 nietos han corrido por estos mismos pasillos esperando la llegada del Papá Noel, donde hemos brindado juntos por un año más de vida y salud. Tengo la mesa del comedor puesta desde hace 3 días para 14 personas, con el mantel bordado que había sido de mi querida Esperanza, que murió hace 8 años, pero que sigue presente en cada detalle navideño de esta casa. Tengo el lechón de 8 kilos ya marinándose en la heladera desde hace 48 horas, con la receta secreta que me enseñó mi suegra hace más de 40 años. Tengo las empanadas de carne cortada a cuchillo, ya horneadas y guardadas. 120 empanadas que hice con mis propias manos durante toda la semana, trabajando de a 20 por día para que llegaran perfectas a la mesa. Tengo los regalos envueltos bajo el arbolito que armé la semana pasada, con decoraciones que he ido coleccionando durante décadas. Cada adorno con su historia, cada luz con su recuerdo de navidades pasadas donde esta casa era el corazón palpitante de una familia unida y feliz. Cuando suena la notificación del teléfono, primero sonrío porque pienso que debe ser alguno de mis hijos confirmando la hora de llegada. Durante las últimas 3 semanas, habíamos estado coordinando todo por el grupo familiar de WhatsApp que se llama Familia Morales Unidos, organizando quién traía qué postre, quién iba a ayudar con la cocina desde temprano, quién se iba a quedar hasta tarde para lavar los platos y guardar todo. Habíamos planificado cada detalle minuciosamente. Los horarios de llegada, las actividades para los chicos, la distribución de tareas, hasta habíamos organizado un intercambio de regalos secretos entre los adultos. Todo parecía perfecto, todo estaba saliendo como siempre, como cada año desde que esta tradición familiar comenzó cuando mis hijos eran jóvenes y recién empezaban a formar sus propias familias. Pero cuando abro el mensaje privado de Sebastián y leo esas palabras, siento como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. No era un mensaje del grupo familiar donde todos podían ver. Era un mensaje privado, directo, personal, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera perfectamente bien que él ya no consideraba a nuestra familia como una prioridad en su vida. No nos esperes en Navidad, vamos con los suegros, ellos sí importan. 17 palabras que destruyeron en un segundo 12 años de tradiciones navideñas. No era solo la noticia de que no venía lo que me partía el alma, era la manera en que lo decía, esa frase final que sonaba como una puñalada directa al corazón. Ellos sí importan. Como diciendo que yo no importaba, que nuestra familia no importaba, que todas las navidades anteriores no habían significado nada para él, que todos los recuerdos que habíamos construido juntos durante décadas podían desaparecer sin ninguna consecuencia. Me quedé sentado en el sillón del living durante más de 2 horas, con el teléfono en la mano, leyendo ese mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente si las leía suficientes veces. El silencio de la casa se volvía cada vez más pesado, más opresivo. Solo se escuchaba el ruido del motor de la heladera y el tic-tac del reloj de pared que había sido de mis padres, el mismo reloj que había marcado las horas de tantas nochebuenas familiares,
El mismo reloj que ahora parecía estar marcando el final de una época. Miré alrededor de mi casa, decorada desde el techo hasta el piso con adornos navideños que había estado colocando durante 3 semanas enteras. Cada rincón tenía algo especial. Guirnaldas de luces en todas las ventanas, coronas navideñas en todas las puertas, figuras del pesebre distribuidas por toda la sala, velas aromáticas que llenaban el ambiente con olor a canela y manzana. Había trabajado como un condenado para que todo estuviera perfecto, para que esta Navidad fuera especial, para que mis nietos recordaran por siempre la casa del abuelo Claudio como un lugar mágico donde la familia se reunía para celebrar el amor y la unidad. Miré la mesa del comedor, con los platos de la vajilla buena que usábamos solo para ocasiones especiales, la misma vajilla que había comprado Esperanza para nuestro primer departamento cuando nos casamos hace más de 40 años. Cada plato tenía una historia, cada copa tenía un recuerdo. Las copas de cristal habían sido un regalo de casamiento de los padres de Esperanza, y las habíamos usado en cada cumpleaños importante, en cada aniversario, en cada celebración familiar durante 4 décadas. Ahora estaban puestas para 14 personas, pero 4 de esas copas iban a quedar vacías. Miré el árbol de Navidad, que había tardado un día entero en armar, lleno de luces doradas y adornos que cada nieto había ido agregando año tras año. Cada adorno tenía su lugar específico, su historia particular. El angelito de cerámica que había hecho mi nieta mayor cuando tenía 5 años en el jardín de infantes. La estrella de cartón forrada en papel aluminio que había fabricado mi nieto menor en un taller de manualidades. Las bolitas rojas que decían Familia Morales, con letras doradas que había mandado a hacer especialmente cuando nació mi primer nieto. Todo estaba perfecto. Todo estaba listo para una Nochebuena memorable, excepto que ahora la familia estaba rota. Lo que más me dolía no era que Sebastián hubiera decidido no venir. Era la manera tan cruel, tan innecesaria, tan hiriente en que me lo había comunicado. Sin explicaciones, sin disculpas, sin siquiera la cortesía de una llamada telefónica donde pudiera explicarme la situación. Solo ese mensaje frío, cruel, definitivo, como si yo fuera un empleado al que se le avisa que ya no se necesitan sus servicios. 42 años de ser padre de ese chico, de haberlo criado, de haberlo cuidado cuando estaba enfermo, de haberle pagado los estudios, de haberlo ayudado económicamente cada vez que lo necesitó, y todo eso se resumía en un mensaje de WhatsApp de 17 palabras. Lo que Sebastián no sabía mientras escribía esas palabras tan hirientes es que durante los últimos 8 meses yo había estado guardando la sorpresa más grande de mi vida para él y para toda la familia. Una sorpresa que había planeado anunciar justamente durante la cena de Nochebuena, con toda la familia presente, como el regalo más importante que podía darle a mis hijos y nietos. Una sorpresa que iba a cambiar sus vidas para siempre, que iba a demostrarles que su viejo padre no era solamente el organizador de reuniones familiares, sino alguien que tenía recursos suficientes para asegurarles un futuro económico estable y próspero. Pero ese mensaje cambió todo en mi corazón y en mi mente. Ese mensaje me hizo tomar una decisión que Sebastián nunca se imaginó que yo podría tomar. Una decisión que lo iba a perseguir por el resto de su vida. Una decisión que iba a convertirse en la lección más cara que él jamás había recibido. Porque cuando alguien te demuestra que no te valora, cuando alguien te trata como si fueras prescindible, cuando alguien te hace sentir que tu amor no tiene importancia, llega un momento en que tenés que defender tu dignidad, aunque eso signifique perder a esa persona para siempre. Para entender por qué ese mensaje me dolió tanto, tengo que contarte cómo habíamos llegado hasta ese punto tan amargo, porque esta historia no empezó la noche del 23 de diciembre. Esta historia empezó hace exactamente 3 años, cuando Patricia, la esposa de Sebastián, decidió que mi familia no era lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente acomodada, lo suficientemente elegante para ella, y empezó una campaña silenciosa pero constante y sistemática para alejar a mi hijo de nosotros. Una campaña tan sutil que al principio ninguno de nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pero tan efectiva que terminó destruyendo vínculos familiares
que habían tardado décadas en construirse y fortalecerse. Sebastián se casó con Patricia hace exactamente 5 años y medio. Al principio, yo tenía muchas esperanzas de que fuera una excelente adición a nuestra familia extendida. Era una mujer educada, con estudios universitarios. Trabajaba como contadora pública en una empresa multinacional importante. Venía de una familia de clase media acomodada del barrio norte de la ciudad, donde las casas cuestan el triple que en nuestro barrio de clase trabajadora. Cuando me la presentó por primera vez en un almuerzo dominical, me pareció un poco fría, un poco distante, como si estuviera analizando todo lo que veía con una mirada crítica, pero pensé que era completamente natural, que con el tiempo iba a entrar en confianza y se iba a integrar naturalmente con todos nosotros. Qué tremendamente equivocado estaba en mis expectativas. Los primeros 2 años fueron relativamente normales, sin grandes conflictos visibles. Patricia venía a las reuniones familiares dominicales. Participaba de las conversaciones, aunque sin mucho entusiasmo. Traía algún postre comprado en pastelerías caras para compartir en las cenas que hacíamos en mi casa todos los domingos desde que murió Esperanza. No era la nuera más cariñosa del mundo. No era de las que te abrazan fuerte y te preguntan cómo andas del corazón, pero era correcta, educada, respetuosa dentro de los parámetros básicos de convivencia familiar. Los chicos nacieron durante esos primeros años, y ella los traía sin mayores problemas a que los conocieran los tíos, los primos, que estuvieran en contacto regular con toda la familia extendida. Durante esos primeros tiempos, pensé sinceramente que habíamos tenido mucha suerte con la elección sentimental de Sebastián. Patricia parecía una mujer seria, responsable, trabajadora, con objetivos claros en la vida. No era la más sociable del grupo familiar, pero tampoco era problemática. Los domingos se sentaba en la mesa, escuchaba las conversaciones, contestaba cuando le hacían preguntas directas, jugaba ocasionalmente con los chicos cuando ellos se lo pedían. Nada espectacular, pero nada preocupante tampoco. Una persona normal, tratando de adaptarse a una familia que tenía sus propias costumbres y dinámicas establecidas desde hacía décadas. Pero las cosas empezaron a cambiar de manera gradual, pero perceptible, cuando los padres de Patricia se jubilaron y se mudaron a un country exclusivo en las afueras de la ciudad. Un country que se llama Las Alamedas, donde las casas cuestan más de $200,000, donde hay cancha de golf de 18 hoyos, donde hay 3 piscinas diferentes, donde hay un clubhouse con restaurant gourmet, donde los vecinos son todos médicos, abogados, empresarios, gente con mucho dinero y estatus social alto. De repente, Patricia empezó a hablar constantemente sobre lo maravillosa que era la casa nueva de sus padres, sobre lo increíble que era la piscina olímpica, sobre lo divertido que era jugar al golf los fines de semana, sobre el clubhouse donde servían comidas exquisitas, sobre los vecinos tan interesantes e importantes que tenían sus padres. Empezó a hacer comparaciones cada vez más frecuentes y cada vez menos sutiles entre el estilo de vida de su familia y el nuestro. ¡Ay, qué lindo sería tener una casa con jardín grande para que los chicos jueguen sin restricciones!, decía mientras miraba mi patio pequeño de 40 metros cuadrados. Los chicos en el country de mis padres siempre tienen actividades organizadas, clases de tenis, clases de natación, talleres de arte, comentaba cuando mis nietos se aburrían durante las reuniones familiares dominicales porque no había suficientes actividades estructuradas para mantenerlos ocupados durante 4 horas seguidas. Al principio, yo pensé que eran comentarios completamente inocentes, observaciones naturales de alguien que estaba acostumbrada a otro nivel económico y social. Después de todo, es normal que cada persona compare su realidad con otras realidades que conoce. Pero de a poco, mes tras mes, me di cuenta de que había una intención muy clara detrás de cada comentario. Un mensaje implícito que decía que nosotros, la familia Morales, no estábamos a la altura de los estándares sociales y económicos de la familia de Patricia, que nuestra manera de vivir era inferior, que nuestras tradiciones eran anticuadas y simples,
que nuestro cariño y nuestra unión familiar no compensaban la falta de dinero y estatus social que caracterizaba nuestro nivel socioeconómico. Sebastián se casó con Patricia hace 5 años. Al principio yo tenía esperanzas de que fuera una buena adición a nuestra familia. Era una mujer educada. Trabajaba como contadora en una empresa importante. Venía de una familia de clase media acomodada del barrio norte de la ciudad. Cuando me la presentó, me pareció un poco fría, un poco distante, pero pensé que era natural, que con el tiempo iba a entrar en confianza y se iba a integrar mejor con todos nosotros. Qué equivocado estaba. Los primeros años fueron normales. Patricia venía a las reuniones familiares, participaba de las conversaciones, traía platos para compartir en las cenas dominicales que hacíamos en mi casa. No era la nuera más cariñosa del mundo, no era de las que te abrazan y te preguntan cómo estás, pero era correcta, educada, respetuosa. Los chicos nacieron y ella los traía sin problemas a que los conocieran los tíos, los primos, que estuvieran en contacto con toda la familia extendida. Durante esos primeros años, pensé que habíamos tenido suerte con la elección de Sebastián, pero las cosas empezaron a cambiar cuando los padres de Patricia se jubilaron y se mudaron a un country exclusivo en las afueras de la ciudad. De repente, Patricia empezó a hablar constantemente sobre lo linda que era la casa nueva de sus padres, sobre la piscina, sobre la cancha de golf, sobre el clubhouse, sobre los vecinos importantes que tenían. Empezó a hacer comparaciones sutiles entre el estilo de vida de su familia y el nuestro. «Ay, qué lindo sería tener una casa con jardín grande para que los chicos jueguen», decía mirando mi patio pequeño. «Los chicos de mis padres siempre tienen actividades organizadas en el country», comentaba cuando mis nietos se aburrían durante las reuniones familiares. Al principio, yo pensé que eran comentarios inocentes, observaciones normales de alguien que estaba acostumbrada a otro nivel económico. Pero de a poco me di cuenta de que había una intención detrás de cada comentario, un mensaje implícito que decía que nosotros, la familia Morales, no estábamos a la altura de los estándares de la familia de Patricia, que nuestra manera de vivir era inferior, que nuestras tradiciones eran anticuadas, que nuestro cariño y nuestra unión familiar no compensaban la falta de dinero y estatus social. Sebastián, que siempre había sido el hijo más familiar de todos, empezó a cambiar gradualmente. Antes llamaba por teléfono 2 o 3 veces por semana, solo para charlar, para contarme cómo estaba, para preguntarme si necesitaba algo. Después, las llamadas se fueron espaciando, primero a una vez por semana, después a una vez cada 15 días, después solo cuando había algo específico que coordinar. Las visitas dominicales, que antes eran sagradas para él, se fueron volviendo esporádicas. «Papá, no podemos ir este domingo, tenemos un asado en lo de los suegros. Papá, Patricia organizó una salida con amigas y yo me tengo que quedar con los chicos. Papá, los padres de Patricia nos invitaron a pasar el fin de semana en el country». Siempre había una excusa, siempre había algo más importante que nuestra reunión familiar dominical. Y yo lo entendía, hasta cierto punto. Entendía que cuando uno se casa, tiene que dividir el tiempo entre las dos familias, tiene que encontrar un equilibrio, tiene que negociar. Pero lo que me dolía era que las actividades con la familia de Patricia siempre parecían tener prioridad sobre las nuestras, como si fueran más importantes, más valiosas, más divertidas, como si nosotros fuéramos la obligación y ellos fueran el placer. Las navidades anteriores ya habían sido complicadas. Hace 3 años, Patricia propuso que hiciéramos Nochebuena en su casa, para variar un poco, decía. Yo acepté, pensando que era justo que ella también tuviera la oportunidad de ser anfitriona. Pero cuando llegué a su casa esa noche, me di cuenta de que había cometido un error. La cena estaba pensada para impresionar, no para compartir. Todo era elegante, sofisticado, caro, pero frío. Los chicos no podían tocar nada, no podían jugar libremente, no podían ser niños. Era como estar en un restaurante 5 estrellas en lugar de estar en una reunión familiar. Hace 2 años insistí en que volviéramos a hacer la cena en mi casa, como siempre. Patricia aceptó, pero durante toda la noche estuvo haciendo comentarios sobre lo pequeño que era mi comedor,
sobre lo vieja que estaba mi vajilla, sobre lo simple que era mi decoración navideña comparada con la que ella tenía en su casa. No lo decía con mala intención aparente, pero cada comentario era como una pequeña aguja que se me clavaba en el orgullo. El año pasado, directamente propusieron pasar Navidad en el country con los padres de Patricia. Es que tienen una casa tan grande, papá, y los chicos la pasan bárbaro en la piscina, me dijo Sebastián como si fuera la explicación más natural del mundo. Yo acepté quedarme solo en Nochebuena por primera vez en décadas. Me dijeron que iban a pasar a saludar al día siguiente, por la tarde, de camino a sus casas. Vinieron a las 6 de la tarde del 25 de diciembre. Se quedaron exactamente 1 hora. Tomaron un café rápido. Los chicos abrieron sus regalos sin mucho entusiasmo, porque ya habían recibido muchos otros regalos más caros y más llamativos en el country, y se fueron. Fue la Navidad más triste de mi vida desde que murió Esperanza. Este año, yo había decidido que las cosas iban a ser diferentes. Durante todo diciembre, había estado preparando la Nochebuena más especial de nuestras vidas. No solo por la comida, no solo por los regalos, sino porque tenía una sorpresa que había estado guardando durante meses. Una sorpresa que iba a demostrarles a todos, especialmente a Patricia, que este viejo al que ella veía con condescendencia no era tan insignificante como ella creía. Una sorpresa que iba a cambiar la vida de mis hijos y mis nietos de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Hace 8 meses, después de años de juntar cada peso extra que podía ahorrar, después de vender algunos muebles antiguos que tenían valor, después de hacer algunos trabajos de carpintería durante los fines de semana, logré reunir suficiente dinero para hacer una inversión que me recomendó un amigo que trabaja en el banco. Era una oportunidad única, me dijo, una inversión en un emprendimiento inmobiliario que estaba siendo respaldado por el gobierno provincial. Si salía bien, en 6 meses podía multiplicar mi dinero por 10. Si salía mal, perdía todo. Pero a mi edad, y con la pensión asegurada, valía la pena arriesgar por la posibilidad de dejarle algo importante a mis hijos. La inversión salió mejor de lo que cualquiera había esperado. El emprendimiento inmobiliario no solo fue un éxito, sino que terminó siendo uno de los desarrollos más rentables de la historia de la ciudad. En lugar de multiplicar mi dinero por 10, lo multipliqué por 20. De tener ahorros modestos de un jubilado, pasé a tener una fortuna que me convertía en uno de los hombres más ricos de mi barrio. Dinero suficiente para comprarle una casa a cada uno de mis 3 hijos, para pagarles la educación universitaria a todos mis nietos, para asegurarme una vejez cómoda y para ayudar a quien quisiera ayudar. Durante todos estos meses, mientras mi fortuna crecía en silencio, yo había estado planeando cómo iba a anunciar esta noticia a mi familia. Había pensado en 1000 maneras diferentes de contarles, pero finalmente decidí que la mejor ocasión sería la cena de Nochebuena. Iba a esperar a que termináramos de comer. Iba a pedir la atención de todos e iba a anunciar que cada uno de mis hijos iba a recibir una casa propia como regalo de Navidad. Que iba a ver la cara de sorpresa de Patricia cuando se diera cuenta de que el viejo al que había estado tratando, con desprecio durante años, era, en realidad, la persona que le iba a cambiar la vida a su familia. Pero el mensaje de Sebastián cambió todos mis planes. Ese mensaje me hizo entender que ya no tenía una familia que mereciera mi generosidad. Me hizo entender que algunos de mis hijos habían elegido otros caminos, otras prioridades, otras familias. Y me hizo tomar una decisión que iba a ser definitiva e irreversible. Esa noche del 23 de diciembre, después de leer el mensaje de Sebastián, me quedé despierto hasta las 5 de la mañana pensando en todos los años que había trabajado para darles lo mejor a mis hijos, pensando en todas las noches que Esperanza y yo nos habíamos quedado sin cenar para que ellos pudieran tener comida en la mesa, pensando en todos los sacrificios que habíamos hecho para pagarles los estudios, para darles oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido, pensando en todas las veces que habían venido a pedirme ayuda cuando tenían problemas económicos, cuando necesitaban dinero para el depósito de un alquiler, cuando tenían que pagar facturas atrasadas, cuando querían comprarse algo que no podían costear. Y también pensé en Patricia,
en su sonrisa condescendiente cuando miraba mi casa humilde, en sus comentarios sobre el estilo de vida de sus padres, en la manera en que había ido alejando a Sebastián de nuestra familia. Pensé en ese mensaje cruel que él había escrito, en esa frase que decía «ellos sí importan», como si nosotros fuéramos basura que se puede descartar cuando aparece algo mejor. Y tomé una decisión que iba a cambiar todo. Al día siguiente, 24 de diciembre por la mañana, llamé a mi abogado y le dije que quería hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. Le expliqué la situación, le mostré el mensaje que había recibido de Sebastián y le pedí que preparara nuevos documentos que reflejaran mis nuevas decisiones sobre el destino de mi dinero. Después, llamé a un escribano de confianza y arreglé una cita para esa misma tarde. Tenía que firmar papeles muy importantes antes de que llegara la noche. También hice una llamada que iba a sorprender a mucha gente. Llamé al director de un hogar para ancianos desamparados que funciona en el barrio donde crecí, un lugar que yo conocía bien porque mi madre había pasado ahí sus últimos años cuando ya no podía vivir sola. Le expliqué que quería hacer una donación importante, la donación más grande que habían recibido en toda su historia. Una donación que les iba a permitir ampliar las instalaciones, contratar más personal, mejorar la calidad de vida de todos los abuelitos que vivían ahí y que no tenían familia que los cuidara o que habían sido abandonados por familiares ingratos. Durante todo el día 24, mientras firmaba papeles y coordinaba transferencias bancarias, mi teléfono no paró de sonar. Eran mis otros dos hijos, Marcelo y Andrea, preguntando si era verdad que Sebastián no venía a la cena de Nochebuena. Le habían preguntado a él qué había pasado, y él les había dicho que tenían otros compromisos familiares, sin mencionar nada sobre el mensaje cruel que me había mandado. Yo les dije a Marcelo y Andrea que sí, que era verdad, que Sebastián había decidido no venir, pero que nosotros íbamos a hacer la cena igual, con menos gente, pero con el mismo cariño. A las 7 de la tarde del 24 de diciembre, mi casa estaba llena de familia, pero no de toda la familia. Estaban Marcelo con su esposa Claudia y sus dos hijos adolescentes. Estaba Andrea con su marido Roberto y su bebé de 8 meses. Estaban mis hermanos, mis cuñados, algunos primos. 10 personas en lugar de las 14 que había planeado originalmente. La mesa se veía un poco vacía, pero el ambiente era cálido, alegre, familiar, como siempre había sido, como tenía que ser. Durante la cena, todos me preguntaron por Sebastián. «¿Dónde está tu hijo menor?», preguntaba mi hermana. «¿Cómo es que no vino?», preguntaba mi cuñado. Yo les contestaba con evasivas, diciéndoles que tenía otros compromisos, que iba a venir a saludar más tarde. No quería arruinar la cena contándoles la verdad sobre el mensaje que había recibido. Esa verdad la iban a conocer más tarde cuando fuera el momento apropiado. Después de la cena, cuando terminamos con el postre y el brindis, pedí la atención de todos. Les dije que tenía un anuncio importante que hacer, una sorpresa que había estado guardando durante meses. Vi las caras de expectativa, las sonrisas curiosas, los ojos brillantes de mis nietos que esperaban algún regalo especial. Y entonces les conté sobre mi inversión exitosa, sobre el dinero que había ganado, sobre la fortuna que ahora tenía guardada en el banco. La reacción fue de total incredulidad. Marcelo me preguntó si estaba bromeando. Andrea se puso a llorar de la emoción. Los chicos empezaron a gritar de alegría. Mi hermana me abrazó y me dijo que era el regalo de Navidad más increíble que había recibido en toda su vida. Durante los siguientes 20 minutos, la casa fue un caos de risas, abrazos, preguntas, felicitaciones. Todo el mundo quería saber más detalles, todo el mundo quería entender cómo había pasado esto, todo el mundo estaba emocionado por las posibilidades que se abrían para el futuro de la familia. Entonces llegué a la segunda parte de mi anuncio, la parte que nadie esperaba. Les dije que había decidido regalarle una casa a cada uno de mis hijos que habían estado presentes en esta Nochebuena. Una casa para Marcelo, una casa para Andrea y una donación millonaria para el hogar de ancianos en memoria de su abuela Esperanza. Les dije que al día siguiente íbamos a ir juntos a ver las propiedades que había preseleccionado, que cada uno iba a poder elegir la casa de sus sueños,
que todos los trámites ya estaban iniciados. Y después llegó el silencio incómodo, cuando todos se dieron cuenta de que yo había mencionado solo 2 hijos, cuando todos entendieron que Sebastián no estaba incluido en esta lista de beneficiarios. ¿Y Sebastián?, preguntó mi hermana con voz tímida. ¿Él también va a recibir una casa? Entonces saqué mi teléfono, busqué el mensaje que había recibido la noche anterior y se lo mostré a toda la familia. No nos esperes en Navidad, vamos con los suegros, ellos sí importan. Todo el mundo leyó el mensaje en silencio. Todo el mundo entendió inmediatamente por qué Sebastián no estaba incluido en mi regalo navideño. Mi hermana se tapó la boca con las manos, horrorizada. Marcelo negó con la cabeza, incrédulo. Andrea empezó a llorar otra vez, pero esta vez de tristeza. Nadie podía creer que mi propio hijo hubiera escrito algo tan cruel, tan hiriente, tan innecesario. Les expliqué que durante toda la tarde había estado esperando que Sebastián se comunicara para disculparse, para explicar su mensaje, para tratar de arreglar las cosas, pero no había recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de arrepentimiento. Él había tomado su decisión y yo había tomado la mía. El dinero que estaba destinado para su casa iba a ir al hogar de ancianos, para ayudar a viejos que sí sabían valorar el cariño de la gente que los quiere. La Nochebuena terminó en un ambiente agridulce. Por un lado, había una alegría inmensa por las casas que Marcelo y Andrea iban a recibir. Por otro lado, había una tristeza profunda por la ausencia de Sebastián y por la manera tan fea en que se había alejado de la familia. Cuando todos se fueron cerca de la medianoche, yo me quedé solo en mi casa, recogiendo los platos, guardando los adornos, apagando las luces del árbol de Navidad. Por primera vez en años, me sentí en paz con mis decisiones. Al día siguiente, 25 de diciembre por la mañana, mientras tomaba café tranquilo en mi patio, escuché que alguien tocaba el timbre de manera insistente, desesperada. Eran las 9 de la mañana, muy temprano para visitas navideñas. Cuando abrí la puerta, encontré a Sebastián parado en el umbral, con los ojos rojos de haber llorado, con la ropa arrugada como si no hubiera dormido, con una cara de desesperación que nunca le había visto antes. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «tengo que hablar con vos urgente. Marcelo me contó todo, me contó sobre el dinero, sobre las casas, sobre lo que dijiste anoche en la cena». Se puso a llorar como no lo veía llorar desde que era un niño chico. «Papá, yo no quise decir lo que escribí en el mensaje. Estaba enojado por una pelea que había tenido con Patricia. Escribí cualquier cosa sin pensar. No pensé que ibas a tomártelo tan mal». Lo dejé entrar a mi casa, le preparé un café. Nos sentamos en el living donde la noche anterior había estado toda la familia celebrando. Sebastián me explicó que había pasado una Nochebuena horrible en casa de los suegros, que Patricia se había peleado con su madre por alguna pavada relacionada con la cena, que los chicos habían estado preguntando todo el tiempo por qué no habían ido a ver al abuelo Claudio como todos los años, que él se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había cometido el error más grande de su vida. «Papá», me dijo mientras lloraba sin parar, «yo sé que la cagué. Sé que no hay excusas para lo que te escribí, pero por favor dame una oportunidad de arreglar las cosas. No me puedo quedar afuera de la familia. No puedo dejar que mis hijos crezcan sin conocer a su abuelo». Patricia entiende que se equivocó. Está arrepentida. Quiere pedirte disculpas personalmente. Le respondí que las disculpas eran bienvenidas, pero que las decisiones importantes ya estaban tomadas, que el dinero que estaba destinado para él ya había sido donado al hogar de ancianos, que los papeles estaban firmados, que las transferencias estaban hechas, que no había vuelta atrás, que él había elegido a otra familia, y yo había respetado su elección dándole prioridad a los hijos que sí valoraban la nuestra. «Pero papá», insistía, «fue solo un mensaje. Fueron solo unas palabras escritas en un momento de bronca. No puede ser que por eso yo pierda la oportunidad de mi vida, que mis hijos no tengan la casa que podrían haber tenido». Ahí fue cuando entendí que él seguía sin comprender la gravedad de lo que había hecho. No se estaba disculpando por haberme lastimado, se estaba lamentando por haber perdido dinero. No le importaba mi dolor.
Le importaba su pérdida económica. Le expliqué que su mensaje no había sido un error de un momento de bronca. Había sido la culminación de 2 años de alejamiento progresivo, de faltas de respeto acumuladas, de decisiones que demostraban que él ya no consideraba a nuestra familia como una prioridad en su vida. El mensaje había sido cruel, pero honesto. Había expresado lo que él realmente sentía, lo que Patricia le había enseñado a sentir sobre nosotros. Sebastián se quedó en mi casa toda la mañana, tratando de convencerme de que cambiara de opinión. Lloraba, me suplicaba, me prometía que las cosas iban a ser diferentes, que él iba a volver a ser el hijo de antes. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Cuando alguien te muestra quién es realmente, tenés que creerle. Y Sebastián me había mostrado muy claramente que yo no era una prioridad en su vida, que nuestra familia no era importante para él, que él ya había elegido otro camino. Alrededor del mediodía llegaron Patricia y los chicos. Patricia entró a mi casa con una humildad que nunca le había visto antes. Se disculpó por haber influenciado a Sebastián. Reconoció que se había equivocado al tratar de alejarlo de su familia. Los chicos me abrazaron, me dijeron que me habían extrañado durante la Nochebuena. Me preguntaron por qué no habían venido a verme como todos los años. Era una escena desgarradora, pero yo sabía que tenía que mantenerme firme en mi decisión. Les expliqué a todos, incluyendo a los chicos, que las decisiones sobre el dinero ya estaban tomadas y no había manera de cambiarlas, que Marcelo y Andrea iban a recibir sus casas porque ellos habían demostrado que la familia era importante para ellos, que el dinero restante iba a ir al hogar de ancianos porque yo prefería ayudar a viejos abandonados que darle plata a familiares que no valoraban lo que tenían, que ellos siempre iban a ser bienvenidos en mi casa, pero que las consecuencias económicas de sus decisiones eran irreversibles. Patricia se puso a llorar, Sebastián se puso a gritar, los chicos se pusieron a hacer preguntas que no entendían. Fue una tarde terrible, llena de tensión, de reproches, de lamentos. Pero también fue una tarde liberadora, porque por primera vez en años yo había puesto límites claros, había defendido mi dignidad, había demostrado que el respeto no es opcional en una relación familiar. Han pasado 6 meses desde esa Navidad tan particular que cambió todo en mi familia. Marcelo y Andrea ya se mudaron a sus casas nuevas, casas hermosas en barrios tranquilos y seguros, con jardines amplios donde mis nietos pueden jugar sin limitaciones, con cuartos suficientes para que cada chico tenga su espacio personal y privado. Están completamente felices, profundamente agradecidos, y vienen a visitarme todas las semanas sin falta, no por obligación sino por cariño genuino. Andrea viene los miércoles por la tarde con el bebé y tomamos café mientras el nene duerme en mi cuarto. Marcelo viene los sábados por la mañana con sus 2 hijos adolescentes y me ayudan con los arreglos de la casa y el mantenimiento del jardín. El hogar de ancianos Santa Esperanza inauguró el ala nueva que financié completamente con mi donación hace 3 meses, y ahora pueden recibir el doble de residentes que antes. Puse una placa de mármol negro en memoria de mi querida Esperanza en el jardín principal, y cada vez que voy a visitarlos, me siento profundamente orgulloso de haber tomado esa decisión. Los abuelos que viven ahí me reciben como si fuera un familiar querido, me cuentan sus historias, me agradecen por haberles dado una segunda oportunidad de vivir con dignidad. Hay un salón nuevo que lleva el nombre de Esperanza. Hay una biblioteca nueva. Hay un taller de carpintería donde yo voy una vez por semana a enseñarles a los abuelos que quieren aprender. Sebastián y Patricia también vienen a visitarme cada 15 días aproximadamente, pero las cosas entre nosotros nunca volvieron a ser iguales que antes. Hay una distancia emocional que no se puede cerrar con palabras, una herida en la confianza que no termina de sanar completamente. Ellos entienden perfectamente que perdieron la oportunidad única de sus vidas por culpa de su soberbia, su falta de respeto y su incapacidad de valorar lo que tenían frente a sus ojos. Los chicos Tomás y Sofía preguntan constantemente por qué sus primos Marcelo Jr. y Lucia tienen casas nuevas con jardines enormes y piscinas, y ellos siguen viviendo en el mismo departamento de siempre,
Y es muy difícil para Sebastián y Patricia explicarles que los errores de los padres a veces tienen consecuencias económicas que duran toda la vida. Durante estos meses, Patricia ha tratado de acercarse a mí de maneras que antes nunca había hecho. Me llama por teléfono para preguntarme cómo estoy. Me invita a almorzar en restaurantes caros pensando que eso me va a impresionar. Me trae regalos costosos en mi cumpleaños y en el Día del Padre. Pero yo sé que todo eso no es genuino. No es que ella haya descubierto repentinamente mi valor como persona, es que ella se dio cuenta de que cometió un error económico gigantesco al subestimarme, y ahora está tratando de remediar esa equivocación. Pero hay daños que no se pueden reparar con regalos ni con invitaciones a almorzar. Sebastián, por su parte, ha tratado de volver a la relación que teníamos antes, pero también sé que su motivación principal no es el amor filial, sino el arrepentimiento económico. Me llama más seguido que antes, pero siempre termina mencionando indirectamente el tema del dinero, preguntando si no hay alguna manera de revertir las donaciones, sugiriendo que tal vez podríamos encontrar algún mecanismo legal para modificar las decisiones que tomé. Lo que él no entiende es que esas decisiones no fueron solo sobre dinero, fueron sobre respeto, sobre dignidad, sobre valores familiares que no se pueden comprar ni vender. Un domingo hace 2 meses, durante una de sus visitas, Sebastián me trajo un álbum de fotos de cuando él era chico, pensando que eso me iba a ablandar el corazón y me iba a hacer cambiar de opinión sobre las donaciones. Pasamos una hora mirando fotos de cumpleaños, de vacaciones familiares, de reuniones navideñas de cuando él tenía 10, 12, 15 años. Era cierto que habíamos sido una familia muy unida. Era cierto que él había sido un hijo cariñoso, obediente, respetuoso durante toda su infancia y adolescencia. Pero esas fotos también me recordaron exactamente por qué su mensaje navideño me había dolido tanto. «Mira, papá», me dijo señalando una foto donde él aparecía abrazándome durante una Nochebuena cuando tenía 15 años. «Mira lo unidos que éramos. Mira lo felices que éramos en las fiestas familiares. ¿No te parece que podríamos volver a ser así?» Y yo le respondí con la verdad más dolorosa que un padre puede decirle a un hijo. «Sebastián, en esa foto vos tenías 15 años y yo tenía 45. Vos no tenías esposa que te dijera qué pensar sobre tu familia. Vos no tenías vergüenza de vivir en un barrio de clase trabajadora. Vos no creías que tus padres eran inferiores a otras familias. Esa versión tuya murió hace mucho tiempo y no la vas a recuperar por culpa o por nostalgia». La conversación terminó mal, como terminan siempre las conversaciones importantes entre nosotros desde hace 6 meses. Sebastián se fue enojado, diciéndome que yo era rencoroso, que no sabía perdonar, que estaba siendo injusto con él. Patricia me mandó un mensaje esa misma noche diciéndome que yo estaba destruyendo a mi propia familia por orgullo, que mis nietos iban a sufrir las consecuencias de mis decisiones egoístas. Pero yo sé la verdad. Yo no destruí nada. Ellos destruyeron la familia cuando decidieron que yo no era lo suficientemente importante para pasar Navidad conmigo. La ironía de todo esto es que ahora que ellos saben que yo tengo dinero, ahora que entienden que perdieron una oportunidad económica enorme, quieren reconstruir la relación familiar. Pero cuando ellos creían que yo era solamente un jubilado con una pensión modesta, cuando pensaban que no tenía nada valioso que ofrecerles, no tenían problemas en tratarme como basura. Eso me enseñó algo muy importante sobre la naturaleza humana. Me enseñó que hay gente que te ama por quien sos, y hay gente que te ama por lo que tenés. Y una vez que descubrís en cuál de esas dos categorías está alguien, ya no podés volver a verlo con los mismos ojos. Yo no me arrepiento absolutamente nada de las decisiones que tomé durante esa Nochebuena. A los 66 años he aprendido que el dinero viene y va como las estaciones del año, pero la dignidad personal es lo único que realmente le pertenece a uno hasta el último día de vida. He aprendido que el amor verdadero, el amor genuino, no se puede comprar con regalos ni con herencias, pero que el respeto básico sí se puede exigir y se debe exigir. He aprendido que a veces hay que tomar decisiones tremendamente difíciles y dolorosas
para enseñarle a la gente que nuestro cariño tiene valor real, que nuestra presencia en sus vidas es un regalo que no se debe dar por sentado, no una obligación que tienen que soportar. Durante estos meses, también he reflexionado mucho sobre mi propio papel en la situación que vivimos. Me he preguntado si fui demasiado duro, si actué con crueldad innecesaria, si había otras maneras de manejar la situación que hubieran dado mejores resultados para todos. Pero cada vez que releo el mensaje que me mandó Sebastián esa noche del 23 de diciembre, cada vez que recuerdo el tono despectivo de esas palabras, cada vez que pienso en todas las humillaciones que había aguantado durante años para mantener la familia unida, llego a la misma conclusión. No había otra manera. A veces la única forma de defender tu dignidad es poner límites que duelen. He aprendido también que la pérdida de una relación familiar, por dolorosa que sea, a veces abre espacio para relaciones nuevas y mejores. Mi relación con Marcelo y Andrea se fortaleció enormemente después de esa Navidad. Ellos entendieron que lo que había pasado con Sebastián podría haberles pasado a ellos si hubieran tomado decisiones similares. Entendieron que mi amor no era incondicional, que mi paciencia tenía límites, que mi generosidad dependía del respeto que ellos me mostraran. Y paradójicamente, esa comprensión hizo que me trataran mejor, no peor. También he desarrollado relaciones muy profundas con los abuelos del hogar Santa Esperanza. Hay un señor que se llama Don Evaristo, que tiene 92 años y que fue abandonado por sus 5 hijos hace una década. Me cuenta historias de su juventud, me enseña a jugar al dominó, me aconseja sobre la vida con la sabiduría que dan 9 décadas de experiencia. Hay una señora que se llama Doña Carmen, que tiene 88 años y que me cocina empanadas que me recuerdan a las que hacía mi madre cuando yo era chico. Estas personas me han enseñado que la familia verdadera no siempre es la familia de sangre. Si estás escuchando esta historia y alguna vez sentiste que tu familia te da por sentado, que no valoran realmente lo que haces por ellos, que te tratan como si fueras un mueble más de la casa que está ahí para servir, pero que no tiene sentimientos, quiero que sepas algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad personal. Nunca es demasiado tarde para poner límites claros y definitivos. El amor genuino no significa aguantar cualquier tipo de maltrato o falta de respeto. Y ser una buena persona no significa ser una alfombra emocional para que otros te pisen cuando les convenga. A veces hay que tomar decisiones que duelen en el momento, pero que son necesarias para enseñar lecciones importantes sobre el valor del respeto mutuo. A veces hay que estar dispuesto a perder relaciones tóxicas para hacer lugar a relaciones más sanas y auténticas. A veces hay que demostrar que nuestro amor tiene valor, que nuestra presencia en la vida de otros es un privilegio que se puede perder si no se cuida apropiadamente. Y si sos joven y tenés padres o abuelos que te aman incondicionalmente, que se sacrifican por tu bienestar, que te dan su tiempo y su energía y su cariño sin pedir nada a cambio, por favor recordá algo fundamental. Ellos no van a estar para siempre en tu vida. Cada Navidad podría ser la última que pasen juntos. Cada reunión familiar podría ser la final. Cada conversación telefónica podría ser la que no se repita. Valorá su presencia, respetá sus sentimientos, trátalos con el cariño y la consideración que realmente se merecen después de todo lo que han hecho por vos. Porque cuando se vayan definitivamente, cuando ya no estén más en este mundo, lo único que te va a quedar son los recuerdos de cómo los trataste. Y querés que esos recuerdos estén llenos de amor, de respeto, de momentos compartidos con alegría, no de arrepentimiento, de remordimiento, de oportunidades perdidas para demostrarles cuánto los querrás siempre. El tiempo no perdona, y las oportunidades de reparar el daño emocional que les causaste a las personas que te aman no siempre van a estar disponibles. Cuéntame vos, ¿qué harías si tu propio hijo te escribiera un mensaje tan cruel como el que me escribió Sebastián? ¿Perdonarías inmediatamente sin ningún tipo de consecuencias o pondrías límites firmes como hice yo? ¿Crees que actué con justicia o con demasiada dureza? Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando.
porque quiero saber que esta historia llegó a gente que entiende que el respeto familiar no es negociable bajo ninguna circunstancia, que la dignidad personal no tiene precio económico que la pueda comprar, y que a veces hay que tomar decisiones tremendamente dolorosas para enseñar lecciones que van a durar toda la vida.